En esta plaza cívica nos reunimos hoy para conmemorar el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La ley suprema que sostiene nuestra identidad como nación y que representa una guía para vivir en un país republicano, federal y democrático. Pero no es solo una conmemoración, es también una renovación de nuestra determinación para construir la paz, la justicia y la unión nacional. Hoy es también un día para resaltar el devenir histórico del municipalismo mexicano que se condensa en el artículo 115 de la Constitución Política y que consagra la figura del municipio libre. Y es que el municipio es la célula básica de la organización estatal. El artículo 115 garantiza la autonomía municipal en 4 vertientes. El primero, como gobierno propio, es decir, no existe autoridad intermedia entre el municipio, el gobierno del estado y el gobierno federal. Segundo, no es solo una unidad administrativa, es plenamente un órgano de gobierno con facultades reglamentarias. Tercero, la Constitución asigna la obligación exclusiva al gobierno municipal de prestar los servicios públicos básicos. Cuarto, los municipios ostentan plenas facultades en la regulación del suelo. Pueden formular y administrar planes de desarrollo urbano y controlar la explotación no planificada del uso del suelo. El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de las entidades federativas de nuestro país. El municipio libre es una conquista social que a lo largo de la historia se ha opuesto por definición al poder centralista y que permite que las ciudadanas y los ciudadanos de una demarcación determinada puedan resolver sus problemas sin la intervención directa de un gobierno central. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga plenas facultades reglamentarias a los municipios para emitir normas de carácter general que organicen su administración y regulen los servicios de su competencia mediante bandos de gobierno, reglamentos y circulares. En este día, el Cabildo de nuestra ciudad, Tlalnepantla, hace saber a los habitantes el bando municipal del año 2026. El bando municipal es un instrumento jurídico y administrativo para regular la vida diaria de su territorio. Establece normas de convivencia, derechos y obligaciones de las y los ciudadanos. El bando municipal posee una fortaleza única, su proximidad con la gente. Esa cercanía es lo que le da sentido como instrumento de orden, pero también de cohesión social. Hay un momento clave en la historia del municipalismo mexicano: la reforma constitucional de 1999, mediante la cual se reconoció explícitamente que los ayuntamientos no solo administran, sino que gobiernan. Este cambio no fue un cambio semántico, fue profundamente político, porque gobernar implica tomar decisiones, instrumentar un proyecto de ciudad, construir acuerdos y ejercer un liderazgo demócrata. Es con esta reforma que el bando municipal se concibió como una verdadera herramienta de gobierno y no solo de control administrativo. El bando municipal es también un instrumento pedagógico. Enseña, orienta y forma cultura cívica. Nos recuerda que vivir en sociedad implica establecer límites, pero también corresponsabilidad de todas y todos.
Una cultura cívica sólida no se impone con sanciones, se construye con conciencia y en plena corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía, porque el bando municipal significa una invitación permanente a la corresponsabilidad, a la reconstrucción continua del tejido social. Y es que la ciudadanía moderna se remite a derechos, pero también a deberes. Implica libertad, pero también responsabilidad. Implica exigir, pero también colaborar. Una ciudadanía madura comprende, asume que las normas no son enemigas de la libertad, sino condiciones para que la libertad se ejerza y sea compartida. Es posible identificar en el devenir histórico de la Constitución Política de 1917 el triunfo de preceptos que consagraron derechos sociales. Pero es también cierto que desde la década de los años 80 en México, la Constitución se adulteró mediante reformas que solo favorecieron a unas cuantas minorías y legalizaron el saqueo de bienes nacionales. Las reformas constitucionales del neoliberalismo convirtieron al Estado en un facilitador del saqueo y despojo en beneficio de las élites y en muchos casos de los poderes fácticos. Fue en los años de la implementación del modelo neoliberal en México cuando más se concentró la riqueza nacional en unas cuantas manos y condenó a una inmensa mayoría a la precariedad y desigualdad. Fueron tan profundos los efectos del neoliberalismo que deformaron la noción de ciudadanía y de servicio público. No olvidar que en aquellos años se legitimaron conceptos ajenos al servicio público, como la llamada gerencia pública. Se transitó del estatus de sujetos sociales hacia la figura del cliente de los servicios públicos. Un ciudadano estaba obligado a generar sus propias oportunidades y se le imponían las responsabilidades totales de asumir su éxito o fracaso individual frente a un sistema incapaz de generar oportunidades colectivas. La tendencia a la privatización de los sistemas de salud y educativo desplazaron al ciudadano del rol de un derecho al rol de un cliente o consumidor de un servicio sujeto a los vaivenes del mercado. En esos años se impuso un pensamiento colonizante. Se convirtió la participación ciudadana en una mercancía. En todo momento se asumió que los servicios públicos, la obra pública y los programas públicos eran dádivas, favores o caridad del Estado. El clientelismo se manifestó con toda su fuerza y generó una noción de ciudadanía suprimida. Hasta no hace pocos años aquí, en nuestra ciudad, en todo el país, se escribieron historias en las que algunos partidos políticos accedían a la representación popular mediante dádivas, despensas, tarjetas, pantallas de televisión, 3 varillas, un bulto de cemento, entre otras migajas que provocaron que arribaran al poder público gobiernos sin legitimidad. Hoy el reto es reconstruir la noción de ciudadanía, porque no hay bando de gobierno que pueda implementarse sin la noción de ciudadanía. Construir ciudadanía implica un proceso social, cultural y educativo
que pretende formar personas capaces de entender, asumir sus obligaciones y derechos para formar y mejorar la convivencia comunitaria. Es un aprendizaje continuo sobre cómo vivir en comunidad y en democracia. Es fortalecer el sentido de identidad y pertenencia. Es fomentar los valores como responsabilidad, respeto a la diversidad, a los derechos humanos, a la igualdad y sobre todo respeto a la ley. Es fomentar la participación activa, pasar de ser observadores pasivos a involucrarse plenamente en la toma de decisiones públicas. Por eso, el bando municipal debe ser un árbitro justo que garantice el derecho al uso del espacio público sin excluir, sin criminalizar, pero también sin permitir el abuso. En este tiempo de transformación profunda, nuestra Constitución ha evolucionado para reconocer derechos largamente negados, pensiones universales para las personas adultas mayores, becas para jóvenes estudiantes, el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres y la dignificación de grupos históricamente criminalizados, olvidados o menospreciados. Este avance constitucional no es retórico, es una conquista social que nos interpela a todos, especialmente a quienes gobernamos desde lo local. Y es aquí donde el bando municipal cobra una relevancia extraordinaria, porque la transformación nacional solo se vuelve real cuando se traduce en la vida cotidiana de los municipios. Tlalnepantla vive un tiempo de cambio, pero también de enormes desafíos. Y esos cambios no pueden imponerse desde un escritorio, deben surgir desde la ciudadanía, desde el clamor de una conciencia colectiva que entiende que transformar la ciudad es necesaria, inevitablemente, una tarea compartida entre gobierno y ciudadanía. Hoy les convoco a asumir el bando municipal como una expresión de nuestra madurez cívica, como un reflejo de la ciudad que queremos ser, un Tlalnepantla más justa, más solidaria, más ordenada, pero también más empática y más humana. Porque al final, el verdadero objetivo del gobierno municipal y del bando de gobierno es uno solo y profundamente humano: hacer posible una vida digna, justa y feliz para todas y para todos. Una vida donde la ley no oprime sino protege, donde el orden no excluye sino integra, y en donde la convivencia se convierte en el fundamento de la felicidad colectiva. Que viva nuestra ciudad Tlalnepantla, que viva el Estado de México y que viva México. Muchas gracias.